Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de límites y continuidad. Ok, para esto vamos a comparar el comportamiento de las funciones, donde tenemos aquí la función f de x y y igual al seno de x cuadrada más y cuadrada entre x al cuadrado más y al cuadrado, y tenemos que g de x y y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando tanto x y y se aproximan a cero, nosotros nos acercamos a una singularidad, nos acercamos a un punto donde la función no está definida, dado que la función entre cero no está definida y por lo tanto x y y no están, bueno, estas funciones no están definidas en el origen, ya que se vuelve una suma de dos ceros. Entonces, para darnos una idea de cómo son estas funciones, las tablas que tenemos aquí muestran los valores de f de x y de g de xy, f de xy y g de xy con 3 decimales para los puntos xy cerca del origen. Note que ninguna función está definida en el origen, ¿sí? Dado que, insisto, no está definida la división entre cero. Entonces aquí tenemos varios valores de x, ¿sí? 1.5, 0.2, 0, 0.2, 0.51 y bueno, varios valores para y. Este es para f y esta tabla es para g. Bien, entonces, bueno, parece tener un comportamiento razonable alrededor del origen, alrededor de cero. Parece que a medida que x y y se acerca a 0,0, los vectores de, los valores, perdón, de f, x y y se acercan a 1. ¿Sí? Noten ustedes que alrededor de 0 todos los valores están cerca o en 1, mientras que los valores de g y y no se acercan a ningún número, ya que si nos acercamos por los ejes, pues parece estar en 1, o esto en el eje de las y, en el eje de las x, pues pareciera que el límite es 1, pero en x igual con y o y es igual a menos x, pareciera que nos acercamos a 0. Entonces, aquí no hay un comportamiento claro, pero aquí hay un comportamiento más o menos predecible, esperado. Resulta que estas conjeturas basadas en la evidencia numérica son correctas, ¿sí? Entonces, basados en esta evidencia numérica, nosotros vamos a decir que el límite cuando x y y se aproxima a 0, en el caso de la primera función, que es seno de x al cuadrado más y al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado, es igual con 1. Mientras que el límite de la función g, la cual ya dijimos que es x al cuadrado menos y al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado, no existe. En general, para los límites de funciones evaluadas en dos variables, se usa esta notación. Es el límite cuando x y y se aproxima a a, b. En particular, en nuestro caso anterior, a, b era 0,0. ¿Sí? Entonces, ese límite de f de x y, cuando x y y se acerca a, b, es igual a l si es que el límite existe. Entonces, esta notación se usa para indicar los valores para indicar que los valores de f en x y y se acercan al número l cuando el punto x y y se acerca al punto a, b. ¿De acuerdo? Esto es a lo largo de cualquier trayectoria, de cualquier camino que permanezca dentro del dominio de f. Esto quiere decir que un límite no depende de la trayectoria por la cual x y y se acerca al punto a, b. ¿Sí? Esto de hecho lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante. En otras palabras, podemos hacer que los valores de f de x, y estén tan cerca de L como queramos, tomando el punto x y y suficientemente cerca del punto a, b, pero no igual a b, no igual a b.
¿sí? Nos interesa estar cerca de A, B, pero no en A, B. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden notar, en este ejemplo, en A, B, que es 0,0, no está definido, no nos interesa ese valor, nos interesa lo que ocurre al acercarnos arbitrariamente a ese valor. Esa es la misma filosofía del límite que teníamos en una sola variable. Entonces, tenemos una definición más precisa de lo que es un límite. ¿Sí? Sea f una función de dos variables cuyo dominio D incluye puntos arbitrariamente cercanos a B. ¿Sí? Nos interesa un punto A, B. Luego decimos que el límite de f de x, y cuando x, y se acerca a b es L, y escribimos el límite de f de x, y cuando x, y se acerca a b es igual a L. Esto se cumple si para cada epsilon mayor a 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x y y pertenece al dominio, entonces lo que vamos a tener es que la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es mayor que 0, pero menor que delta. Entonces, si tenemos esto, ¿sí? Y x y y está en el dominio, entonces la función f de x, y menos el límite es menor que epsilon. El epsilon lo podemos elegir tan pequeño como nosotros queramos, ¿sí? Entonces, para cada epsilon va a existir un delta. Si no se cumple esto, entonces el límite no existe. Entonces, otras notaciones para límite que se usan de manera habitual es el límite de f de x, y cuando x tiende a y tiende a b es igual a L, o f de x, y tiende a L cuando x, y tiende al punto AB. Note que el valor absoluto de f de x, y menos el límite es la distancia entre los números f, x, y L. Y la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más x menos b al cuadrado es la distancia entre f de x, y el punto a, b. ¿Ok? Así la definición del límite dice que la distancia entre f de x, y L puede hacerse arbitrariamente pequeña, haciendo que la distancia, es la distancia entre x, y. ¿Sí? Aquí no corresponde un valor de f. Aquí es la distancia de x, y con el punto a, b. Ahora sí, ¿ok? Entonces, lo que dice es que la distancia entre f de x, y L puede hacerse arbitrariamente pequeña, haciendo que la distancia de x, y a AB sea lo suficientemente pequeña, pero no cero. No nos interesa que la distancia sea cero. No nos interesa estar en ese punto, sino arbitrariamente cerca de ese punto. Bien, entonces, esto es, por ejemplo, esto es muy similar. Imaginen que el dominio es como una banqueta, ¿sí? Y posiblemente un gato cayó en una coladera que está aquí abierta, ¿no? Cayó en un agujero. Entonces, a nadie le interesa pararse en ese punto porque también se va a caer al agujero. Entonces, para inspeccionar vamos a estar muy muy cerca del agujero, vamos a rodear el agujero, ver si efectivamente hay algún gatito en problemas, pero nunca nos vamos a parar en este agujero porque pues vamos a caer en el agujero con el gatito y no vamos a poder ayudar al gatito. Esa es exactamente la noción de límite. Nos interesa estar muy cerca de ese punto, averiguar qué sucede cerca de ese punto, pero no estar en ese punto. Entonces, la figura inferior ilustra la definición de límite mediante un diagrama de flechas. Si se da cualquier intervalo pequeño, L menos epsilon y L más epsilon, alrededor de L, ¿sí? Entonces aquí tenemos el dominio, y nosotros
aquí tenemos la imagen f de x y y. Entonces aquí tenemos este intervalo que es L más epsilon, L menos epsilon. Si nosotros tenemos cualquier intervalo en Z, arbitrariamente pequeño, o sea, tan pequeño como ustedes quieran, ¿sí? No hay problema. Nos podemos acercar a L arbitrariamente. Entonces podemos encontrar un disco de delta, ¿sí? Con centro en A, B, aquí está el centro A, B, y radio delta igual, mayor que 0, tal que F mapea todos los puntos en D delta, excepto posiblemente A, B. No nos interesa A, B, recuérdenlo, en el intervalo L menos epsilon y L más epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos este dominio D sub delta con centro en A, B, y tenemos cierta superficie. Entonces la función la mapea a cierto intervalo en el eje de las zetas. Este intervalo es L más epsilon, L menos epsilon, excepto posiblemente este L. ¿Sí? Pero bueno, recuerden que en el dominio no nos interesa el punto A, B. Entonces, otra ilustración de la definición de límite la tenemos aquí, en esta figura, donde la superficie S es la gráfica de F. Entonces, si epsilon es mayor que 0 y está dado, podemos encontrar un delta mayor que 0, tal que si XY está restringido a estar en el disco de subdelta, X, y, perdón, de subdelta y X, Y es diferente de A, B, ¿sí? O sea, X, Y es distinto de este puntito que tenemos nosotros aquí, cual voy a marcar en rojo. Entonces, la parte correspondiente de esta superficie se encuentra entre los planos horizontales Z igual a L menos epsilon y Z igual a L más epsilon. Entonces, si pudiéramos dibujar aquí unos planos, este disco, esta figura posiblemente perforada que esté aquí, está entre esos planos. Esos dos planos, estas dos curvas de nivel. La correspondiente a Z igual a L menos epsilon y la correspondiente a L más epsilon. Para funciones de una sola variable, o sea, recordando el cálculo clásico, el de una variable que ya conocemos, cuando dejamos que x se acerque al punto A, solo hay dos direcciones posibles de aproximación, las cuales son desde la izquierda o desde la derecha, ¿sí? Y esto, bueno, nos hace recordar de manera natural el límite cuando x tiende a por la izquierda y el límite cuando x tiende a por la derecha. Recordemos que si estos límites, cuando a tiende por la izquierda, el límite de f cuando x tiende a por la izquierda y el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha, si no coinciden, entonces el límite de f de x cuando x tiende a no existe, ¿sí? Este límite únicamente existe cuando estos dos límites son iguales, o sea, cuando nos aproximamos a por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Y esa noción se conserva en varias variables. Porque lo que dijimos hace rato es que un límite no depende de una trayectoria, no depende de cómo nos acerquemos a cierto punto A, B. Entonces, para funciones de dos variables, la situación en principio no es tan simple porque pues en una variable pues nada más nos acercamos por la izquierda o por la derecha, pero en realidad en varias variables nos podemos acercar a un punto por una infinidad de trayectorias. Y el límite, si existe, debe ser el mismo para cualquier trayectoria que nosotros elijamos. No importa cuán caprichosa sea la trayectoria, si existe límite siempre vamos a llegar al mismo límite. ¿Sí? Si logramos descubrir una trayectoria que no coincida, entonces el límite no va a existir. Entonces, para funciones de dos variables, la situación no es tan simple porque podemos dejar que x, y, los puntos x, y se acerquen a A, B
desde un número infinito de direcciones de cualquier manera, ¿sí? Entonces, de cualquier trayectoria que tenemos aquí. Siempre que x y y, por supuesto, permanezca dentro del dominio de f. Entonces, la definición dice que la distancia entre f de x, y L, que representa cierto límite, puede hacerse arbitrariamente pequeña, haciendo que la distancia de x a y a, b, ¿sí? Que a este punto, sea lo suficientemente pequeña, insisto, pero no cero. No cero. La definición se refiere solo a la distancia entre x, y el punto a, b. No se refiere a la dirección de aproximación. Nosotros tenemos la libertad de tomar cualquier dirección de aproximación. Por lo tanto, si existe el límite, entonces f de x, y debe acercarse al mismo límite sin importar cómo x, y se acerque a, b. ¿Sí? Insisto, el límite no depende de una trayectoria, no me voy a cansar de decirlo, ¿ok? Por lo tanto, si podemos encontrar dos caminos de aproximación diferentes, a lo largo de los cuales la función f de x, y tiene límites diferentes, entonces podemos concluir que el límite de f de x, y cuando x, y tiende al punto a, b no existe, ¿sí? Entonces, si encontramos una trayectoria, a lo mejor un poco caprichosa, pero encontramos una trayectoria en la cual no coincide con él, entonces vamos a decir que no existe. Entonces veamos la siguiente definición. Si f de x, y tiende a L1, a cierto valor real L1, cuando x, y tiende a b sobre una trayectoria C1, ¿sí? Sobre cierta trayectoria, y f de x, y tiende a L2 cuando x, y tiende a b sobre una trayectoria diferente, C2, ¿sí? Donde L2 es diferente a L1 y la trayectoria C2 es distinta a C1. Ajá. Bueno, aquí lo repito, L1 es distinto a L2. Entonces, el límite de f de x, y cuando x, y tiende a b no existe. Bien, entonces, lo vuelvo a decir, un límite no debe depender de una trayectoria, ¿sí? No depende de cómo x, y tiende a b. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Porque lo hemos estado viendo en forma de definición, pero no hemos visto ejemplos. Entonces el primer ejemplo que les quisiera mostrar está en las tablas del inicio, que lo mencioné vagamente, pero resalta lo que nosotros acabamos de decir. En las tablas del inicio para la segunda función, que era g de x y y, si nosotros nos acercamos a 0,0 por medio del eje de las x, el límite parece ser menos 1. Si nos acercamos por el eje de las y, el límite parece ser 1. Y si nos acercamos por cualquier diagonal, x igual a y o x igual a menos y, parece ser 0. ¿Sí? Entonces, si esto se cumple para varias trayectorias, vamos a decir que el límite de g de x, y cuando x, y tiende a 0,0 no existe, simplemente no existe, ¿sí? No podemos tener dos límites diferentes de una misma función. Muy bien, dicho esto, veamos más ejemplos. Bien. Ahora veamos el siguiente. Entonces, muestre que el límite de x al cuadrado menos y al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado cuando xy tiende a 0,0 no existe. Creo que es de hecho la tabla que acabamos de ver. Entonces, noten ustedes lo siguiente. Sea f de x, y, x al cuadrado menos y al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado. Primero nos aproximamos a 0,0 por medio del eje x, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es fijar y igual con 0. Entonces sustituimos y igual con 0 en esta función y vamos a tener que f de x, 0 es x al cuadrado entre x al cuadrado. Esto es igual con 1 cuando x es diferente de 0.
Y no nos interesa cuando x es igual con 0, ya que no está definido. Vamos a tener 0 entre 0 y eso pues no está determinado, no existe. Entonces, el límite de fx, y es igual a 1 cuando x, y se acerca a, de hecho, se acerca a 0,0. Sí, vamos a poner aquí 0,0, o bueno, se acerca al 0 vector, que es lo mismo, ¿no? 0,0 por el eje x. Ahora nos aproximamos a 0,0 por medio del eje y, fijando x igual con 0. Entonces, sustituimos x igual con 0 y lo que vamos a obtener es que f de 0, y es menos y al cuadrado entre y al cuadrado, lo cual es igual a menos 1. Esto es igual a menos 1 siempre y cuando y al cuadrado sea diferente de 0. Entonces, el límite cuando y tiende a 0 es menos 1. ¿Sí? Entonces, concluimos que f de x, y f de x, y tiende a menos 1 cuando x, y tiende al punto 0,0 o el 0 vector en dos dimensiones por el eje y. Ajá. Pero ya notamos que en este caso tiende a menos 1 y en este caso tiende a 1. Ya tenemos suficiente evidencia para decir el límite no existe. Ajá. No existe porque si seguimos una trayectoria tenemos un límite y si seguimos otra trayectoria obtenemos otro límite. Entonces, esto es un análogo de cuando nosotros teníamos en una variable que el límite por la izquierda no coincide con el límite por la derecha. Nada más que aquí no hay izquierda y derecha, aquí hay un montón de trayectorias. Entonces, dado que f tiene dos límites diferentes a lo largo de las dos líneas diferentes, el límite dado no existe. Veamos otro ejemplo. Si f de x, y es igual a x por y entre x al cuadrado más y al cuadrado, determine si el límite de f de x, y cuando x, y tiende a 0,0 existe. Determinemos si este límite existe. Bueno, entonces hacemos la misma técnica, el mismo mecanismo. ¿Qué les parece? Si fijamos y igual con 0, ok, entonces f de x, 0 es igual con 0. Entonces el límite pues es muy fácil ver que tiende a 0. Ajá. Si x, y tiende a 0,0 por medio del eje x. Por otro lado, si nosotros fijamos si y es igual con 0, entonces f de 0, y es siempre 0 porque vamos a tener x por 0 entre, pues ya en el numerador tenemos 0, así que ya no importa tanto, nada más hay que asegurarnos que el denominador no sea 0, entonces tenemos 0 entre x al cuadrado, entonces simplemente tiende a 0. Si x, y tiende a 0,0 por el eje y. Entonces, vamos por buen camino, o sea, los límites parecen coincidir, ¿sí? Entonces, pues parece que el trabajo ya está hecho. Si coinciden por estas dos trayectorias, pues podríamos decir que el límite ya es 0. No hay que apresurarnos, todavía no. Noten ustedes algo bien interesante. Esto no muestra que el límite dado sea 0. Ajá. Por ejemplo, vamos a acercarnos a 0,0 a lo largo de otra línea, una línea diagonal. Digamos que y es igual con x, ¿sí? Para todo x diferente de 0. Ajá. Entonces, como y es igual con x, lo sustituimos, entonces tenemos x al cuadrado entre x al cuadrado más x al cuadrado. Y esto es igual a un medio, siempre y cuando x sea diferente de 0. Y un medio no es igual con 0. Entonces, lamento informar que el límite no existe. No existe porque en esta trayectoria no se obtiene el mismo resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f de x, y tiende a un medio cuando x, y tiende a 0,0 cuando x es igual con y. Entonces, cuando nos aproximamos a través de la línea azul, pues el límite nos salía a 0. Cuando nos aproximamos a través de la línea roja a 0, pues también el límite daba 0, pero por la trayectoria verde, el límite dio un medio. ¿De acuerdo? Entonces,
dado que hemos obtenido diferentes límites a lo largo de diferentes caminos, el límite dado no existe. Y si ustedes quieren ver una ilustración de esta superficie, bueno, pues lo que sucedía es que aquí, cuando seguimos el eje de las X, pues nos aproximamos directamente a este punto que es el 0, ¿sí? Cuando seguimos el eje de las... A ver, el eje de las X, ¿sale? Entonces, el eje de las X, nada más permítanme ver cuáles fueron los colores que usé anteriormente. Ok, entonces el eje de las X era en rojo, entonces significa que es esta trayectoria. Si nosotros seguimos esta trayectoria, nos acercamos en la superficie a 0. Ajá, entonces si nosotros seguimos la trayectoria en Y, que es esta trayectoria que nosotros tenemos en azul, pues también nos acercamos a 0. Pero en la trayectoria en color verde, ¿sí? Esta trayectoria de aquí, fíjense que nos acercamos a un medio, ¿sí? No importa cuál de los dos lados de la trayectoria sigamos, el límite nos da un medio, que no coincide con el 0 que nos daba en el otro caso. Entonces, me gustaría saber, ahora que tú estás viendo este video, ¿qué sucede si nos acercamos a 0 a través de esta línea que está aquí? A ver, vamos viendo. Esta línea. ¿Qué límite obtendríamos si nos acercamos a 0 a través de esta línea? ¿Cuál es esta línea? ¿Cómo evaluamos este límite? Cuando x es igual a menos y. Ajá, entonces si puedes sustituir x igual a menos y en la función original y aproximarte a 0, sería muy interesante. Por favor, coloca en los comentarios, no importa que los demás que otras personas ya hayan contestado, me interesa saber tu opinión. ¿Cuál es el límite cuando nos aproximamos a 0,0 a través de x igual a menos y? Bien, entonces eso es muy interesante. Ok, entonces la cresta que ocurre sobre la línea y igual con x, la que tenemos aquí, corresponde al hecho de que f de x, y es igual a un medio para todos los puntos x, y en esta línea de color verde, excepto en el origen. Vamos viendo otro ejemplo. Si f de x, y es igual a x por y al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado, determine si el límite de f de x, y cuando x, y tiende a 0,0 existe. Vamos a ver si este límite existe. Ok, entonces vamos a ahorrar un poco de tiempo, ¿sí? Acercándonos a 0 a través de cualquier línea. Ajá. Nosotros ya sabemos que podemos representar una familia de líneas por medio de la ecuación y es igual a mx, donde por supuesto m es la pendiente. Esta familia de líneas siempre pasa por el origen, ¿sí? Y digo casi todas las líneas porque, bueno, nosotros sabemos que pues la línea en dos variables no podemos representar por medio de esta fórmula la línea vertical, ya que no es una función, pero bueno. Ok, entonces tenemos f de x, y lo evaluamos en esta línea, y es igual a m por x, así que es f de x por mx. Sustituimos en lugar de y, mx, así que tenemos x por mx al cuadrado entre x al cuadrado más mx elevado a la... Ok, creo que aquí tengo un error, creo que este es a la 4, ¿sí? Entonces, para que tenga esto sentido, vamos haciendo esta corrección. Muy bien, entonces lo que tenemos aquí es x al cuadrado por mx a la 4, ¿sí? Entonces esto es simplemente m al cuadrado por x al cubo, ¿sí? Ok, entonces lo que vamos a tener aquí es m al cuadrado por x, vamos a factorizar un x al cuadrado, y x al cubo entre x al cuadrado es simplemente x, así que vamos a tener 1 más m a la 4 por x al cuadrado. Ok, ponemos aquí un punto final, estamos finalizando una idea. Entonces, f de x, y
tiende a 0 cuando x, y tiende a 0,0 a lo largo de cualquier línea y igual a mx. Sí, eso lo podemos ver aquí fácilmente. Entonces obtenemos el mismo resultado cuando x, y tiende a 0,0 a lo largo de la línea x igual con 0. ¿Sí? Que es la línea que nos faltaba, la línea vertical. Bueno, entonces, por lo tanto, f tiene el mismo valor del límite a lo largo de cualquier línea, ahora sí la que sea, que pase por el origen. Pero lamento informar que eso no muestra que el límite dado sea 0. Ajá, eso no lo muestra. ¿Por qué? Porque si ahora dejamos que x, y tienda a 0,0 a lo largo de una parábola x igual a y al cuadrado, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tener lo siguiente. F de x, y, si nosotros sustituimos x es igual a y, x igual a y al cuadrado, vamos a tener y al cuadrado por y al cuadrado entre y al cuadrado más y a la 4. Y esto es y a la 4 entre 2y a la 4, lo cual es un medio si, bueno, aquí nada más quisiera agregar si y es diferente de 0. Pero entonces cuando hacemos el límite, cuando y tiende a 0, esto tiende a un medio. Ajá. Y un medio no es igual con 0. No es lo mismo que obtuvimos con las líneas anteriores. ¿Qué sucede? Cuando nosotros usamos cualquier línea para aproximarnos a 0, nos acercamos aquí en esta trayectoria a 0. Pero cuando nosotros tomamos la trayectoria y, x es igual a y al cuadrado, nosotros nos acercamos a 0 a través de esta parábola que está aquí arribita. Esta parábola de aquí. ¿Sí? Y lo que nos da es un medio. Es este punto que está aquí, nos da un medio. Entonces, este límite no existe. Ahora yo quisiera preguntarte a ti, y no importa que ya otras personas lo hayan resuelto en los comentarios, ¿qué pasa si nosotros tomamos otra parábola? Si nosotros tomamos x igual a menos y al cuadrado, es decir, esta parábola que está aquí abajo. A ver, y aquí ya no se alcanza a ver. Pero a través de esta parábola, si tomas este límite, ¿cuál sería el límite cuando te acercas a 0 a través de esta parábola, ¿no? ¿Será algún otro valor? Entonces, por favor, déjalo en los comentarios. Me interesa mucho ver tu respuesta. Bueno, entonces tenemos que f de x, y es igual a un medio cuando x, y tiende a 0 a través de esta parábola de x igual a y al cuadrado. Dado que trayectorias diferentes nos llevan a límites diferentes, el límite no existe. No existe. Muy bien. Ahora veamos los límites que existen. ¿Sí? Ya vimos un montón de límites que no existen. Ahora vamos a ver los que sí existen. Al igual que para las funciones de una variable, el cálculo de límites para funciones de dos variables se puede simplificar en gran medida mediante el uso de propiedades de límites. Las leyes de límites del cálculo de una variable pueden extenderse a funciones de dos variables. El límite de una suma es la suma de dos límites, el límite de un producto es el producto de los límites, etcétera, etcétera. ¿Sí? En particular, las siguientes ecuaciones son verdaderas. Límite de x cuando x, y tiende a a, b es igual con a. El límite de y cuando x, y tiende a b es igual con b. Y el límite de una constante cuando x, y tiende a b es una constante. ¿De acuerdo? Entonces, hay reglas que podemos rescatar que ya entendimos del cálculo de una variable y las heredamos en cálculo multivariable. Por ejemplo, el teorema de compresión, o también conocido de cariño, el teorema del sándwich, también se cumple. Vamos a ver, este es extremadamente útil. Bueno, aquí dice, determine si el límite de x, y, determine si el límite de 3
x cuadrada por y entre x al cuadrado más y al cuadrado, cuando x, y tiende a 0,0, existe. ¿Sí? Y la respuesta es la siguiente. Podríamos mostrar que el límite a lo largo de cualquier línea que pasa por el origen es 0. Esto no prueba que el límite dado sea 0. Ya vimos un contraejemplo, pero los límites a lo largo de las parábolas y es igual a x, y igual a x al cuadrado y x igual a y al cuadrado también resultan ser 0. Entonces comenzamos a sospechar que el límite existe y es igual a 0. Ok, entonces vamos usando la definición formal de límite. Sea epsilon mayor que 0, queremos encontrar delta mayor que 0, tal que si 0 es estrictamente menor que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Aquí nosotros podríamos escribir, como nos interesa la distancia 0, sería x menos 0 al cuadrado, lo cual es x al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado. Pero bueno, no tiene sentido escribir ese menos 0, así que lo vamos a dejar en esta manera. Y esto es menor que delta. Entonces, la distancia entre 3x al cuadrado por y, entre x al cuadrado más y al cuadrado, a 0, o sea, el valor absoluto de esta resta es menor que epsilon. Esto es, si nosotros tenemos que 0 es estrictamente menor que la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y esto es menor a un delta, entonces 3x al cuadrado por el valor absoluto de y entre x al cuadrado más y al cuadrado es menor que epsilon. ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, bueno, esto menos 0 nos da simplemente lo que tenemos aquí. El 3 siempre es positivo, entonces no vale la pena que saquemos. Bueno, el valor absoluto de 3 es simplemente 3. El valor absoluto de x al cuadrado es x al cuadrado, porque cualquier número real al cuadrado es positivo. Entonces, y sí puede ser negativo, así que por eso sí escribimos el valor absoluto de y. Y en el denominador, esta suma siempre es positiva, ¿sí? Puede ser 0, pero recuerden que en 0 no está definida, ¿ok? Entonces, por eso no le sacamos el valor absoluto. Esto no puede ser negativo, el 3 ya sabemos que no es negativo, y el x al cuadrado tampoco puede ser negativo. Entonces, lo que hicimos es simplificar esta expresión a esta expresión de aquí. Pero, noten ustedes que x al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado, ya que y al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, esto se cumple. Entonces vamos a tener que x al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1. Esto lo obtenemos de esta inecuación que nosotros tenemos aquí. Y entonces, bueno, dada esta inecuación, nosotros tenemos que esta división, ¿sí? Lo que tenemos aquí, noten ustedes que aquí, en esta parte, lo que nosotros tenemos aquí es esto. Entonces, esto es menor o igual que 3 por 1, pero no vale la pena poner el 1, así que no voy a poner el 1. Aquí debería de ir este 1 de aquí. Ajá. 3 por 1 por el valor absoluto de y. Valor absoluto sabemos que es la raíz cuadrada de y al cuadrado. Pero nosotros sabemos que y al cuadrado, por esta inecuación, tenemos que simplemente, bueno, una similar, no exactamente igual, pero sí sabemos que y al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. Es de este estilo, ¿no? Entonces, aquí podemos decir fácilmente que esto se cumple, ¿sí? Porque y al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Aquí está. Luego, si elegimos delta igual a epsilon entre 3 y sea la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado mayor que 0 pero menor que epsilon,
Entonces vamos a tener lo siguiente, que esto, lo que tenemos, de hecho lo que teníamos aquí arriba, si ustedes recuerdan, esto lo teníamos aquí arriba. Esto ya sabemos que es menor que epsilon, pero elegimos epsilon igual a 3 delta, entonces vamos a ponerle 3 veces el valor que elegimos de delta, ¿sí? Entonces, como sabemos que bueno, este epsilon es 3 veces delta, nosotros sabemos que, bueno, se va a cumplir esto, ¿no? Que esto es menor que 3 delta, ¿sí? Y esto es igual a 3 entre epsilon entre 3. Y esto es igual a epsilon. ¿Ok? Por lo tanto, por definición, el límite cuando x, y, perdón, el límite de 3x al cuadrado por y entre x al cuadrado más y al cuadrado cuando x, y tiende a 0,0 es igual con 0. Muy bien, y con eso terminamos este video. Si queda cualquier duda, por favor ponla en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.